Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a trabajar los últimos temas que son correspondientes a nuestra unidad número 2, límites y continuidad. En este caso vamos a comenzar a trabajar con los límites que tienden a cero o que bien que tienden al infinito. Para ellos, pues nosotros ya tenemos fórmulas que se nos dan, en la cual lo único que habrá que hacer es identificar la forma o la estructura que tiene el límite para saber a qué es igual. Es decir, nos dice que para el caso cuando un límite tiende a cero, si yo tengo una función entre una constante, el límite será cero. Mientras que si yo tengo el límite cuando x tiende a cero de una constante entre la variable x, pues sabemos que no existe, ya que no está definida una división entre cero. Otros límites más es cuando x tiende a infinito. Para este, pues lo único que podemos decir es si es igual a cero, si es a infinito, o bien en algunos casos incluso puede ser a menos infinito, dependiendo la forma de evaluación que tengamos. Y estos que tenemos aquí, estos 4 casos, son los que ya se nos da como fórmula, que al igual, pues solamente habrá que identificar si es la variable entre la constante, si es la constante entre variable, si es una suma, si es un producto, o bien incluso si existiera alguna potencia. Tenemos entonces algunos ejemplos, en los cuales el primero de ellos nos dice, el límite cuando x tiende a 0, de una constante entre la función. Entonces, si nosotros recordamos, cuando se tiene una constante entre la función, aquí lo tenemos, nos dice que este límite no existe. Y entonces esto lo definimos, que el límite no existe. Y aquí está la comprobación. Si ustedes sustituyen el valor de x por al valor que tiende la variable, pues vemos que efectivamente esta operación no está definida. Para el segundo ejemplo, pues ahora es lo contrario. El 0 es el que nos queda como numerador, dividido entre cualquier constante, pues sabemos que esto sería igual a 0. Siguiente ejemplo, en el número 3, tenemos que es una constante dividida entre infinito. ¿Y por qué nos da 0? Bueno, pues porque si ustedes hacen la comprobación y si me toman un valor sumamente pequeño dividido entre un valor sumamente grande, la calculadora lo que nos va a arrojar es un 0 por 10 a la 32 o a la 40, etc. Es decir, que solamente se está aproximando a este valor 0 y por eso es que determinamos el resultado. En el caso número 4, tenemos suma de funciones, la cual si elevamos un infinito al cuadrado y después le restamos una pequeña cantidad o le sumamos una pequeña cantidad, pues el límite sigue siendo sumamente grande. Por eso se define como infinito. Lo mismo para el ejemplo número 5. En el caso del ejemplo número 6, en el caso del denominador, nos dice que tiende a 0. Y como sabemos que la división entre 0 no existe, por lo tanto, el límite tampoco. Y en el caso de tener una variable elevada a una potencia, pues ¿qué va a pasar con este valor? Pues que cada vez va aumentando más y más y más, y por eso es que se determina entonces que el límite tiende a un infinito. Ahora, tenemos que el límite de una función cuando x tiende a no existirá siempre que los valores de la función pues se hagan grandes o se hagan pequeños. ¿Cómo nos lo denota la expresión? El límite cuando x tiende a un valor en particular de la función, pero este se puede ir a la parte positiva o a la parte negativa de sus valores. Y esto ya lo habíamos checado cuando veíamos los límites de manera gráfica. Y sobre todo en el ejemplo o en el caso de las funciones que son racionales, es decir, que son en forma de fracción. Si ustedes recuerdan, en el caso de estas funciones, decíamos que era importante poder identificar cómo es el comportamiento de la gráfica, ya que dependiendo del comportamiento de dicha función, es como nosotros vamos a determinar el límite para ella. Es decir, cuando nosotros teníamos la función 1 entre x, veíamos que pues una parte de la gráfica venía de la parte negativa y se iba hacia el menos infinito, es decir, hacia abajo.
Otra venía del lado derecho por la parte positiva y se iba hasta el infinito. Entonces ya sé cómo es el comportamiento de esta gráfica. También conocíamos que las gráficas o las funciones sufren traslaciones. ¿Y cómo voy a determinarlo? Pues en este caso, por el denominador que tiene aquí. ¿Qué pasa si nosotros teníamos una función f de x y le restábamos un valor? Pues resulta que la gráfica se trasladaba a la parte contraria, es decir, si aquí le restaba un valor, se iba a la parte derecha. Si yo le sumaba un valor, entonces se iba a la parte izquierda. ¿Qué quiere decir? Pues que en el punto 1 del eje de las X es donde mi función no se va a tocar. Ahí va a partir esta gráfica, ahí se va a descomponer. Por lo cual, si me dice que si me estoy acercando a 1 por la derecha, entonces vendrá mi gráfica del lado derecha y sube hacia nuestro infinito. Por eso determino que entonces su límite es un infinito positivo. Para el caso de el segundo ejemplo, la función tiene un comportamiento parecido, solamente que aquí el punto donde no se está tocando es el de 5 y a diferencia del anterior, aquí nos dice que estamos acercándonos por la izquierda. Entonces mi función se va a la parte negativa, por eso tiende a un menos infinito. Ahora, en el caso del siguiente ejemplo, podemos observar que en el denominador se tiene una expresión cuadrática. Al tener una expresión cuadrática, quiere decir que existen dos puntos en los cuales la función no se toca. ¿Cuáles son estos valores? Los que hacen cero denominador. Es decir, un 2 positivo y un 2 negativo. Por lo tanto, quiere decir que si yo me estoy acercando por la derecha, mi función viene de la parte positiva y se va al infinito positivo y por eso lo determinamos así. En el ejemplo número 4 que nosotros tenemos ahí, observen que no nos marca si me estoy acercando a la función por la derecha o por la izquierda. Solamente me dice que el límite cuando x tiende a 3. Pero resulta que al tener toda esta expresión elevada al cuadrado, entonces ambas partes de la gráfica se están yendo a una misma dirección. Y para ello entonces también es importante que ustedes me tomen en cuenta este signo, ya que cuando ustedes tenían una ecuación cuadrática, decíamos que era una parábola. Es decir, tomaba solamente la parte de arriba sobre el eje X. Al ser negativa, entonces está tomando la parte de abajo. Por lo tanto, si me dice que cuánto es el límite cuando x tiende a 3, pues entonces su valor es un menos infinito. De esta manera, hay ocasiones en que cuesta trabajo poder identificar, ya que necesito conocer muy bien el comportamiento de la gráfica para saber qué es lo que está pasando con ella, si se va a la derecha, si se va a la izquierda, si se traslada hacia arriba, hacia abajo, del origen, etcétera. Y entonces nos podemos auxiliar de la parte gráfica. Si ustedes gustan, pueden checar o comprobar estos 4 límites haciendo la gráfica para que comprueben el resultado que obtenemos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una función un poco más compleja y en la cual necesitamos también encontrar el límite de esta función? Bueno, pues para ello vamos a tomar en consideración lo que tenemos aquí. Toda esta parte de teoría nos dice que cuando nosotros tengamos un límite de forma racional, como lo muestra aquí, lo primero que debemos de hacer es tomar en cuenta el denominador. Siempre va a ser el denominador. Y checar cuál es la variable x, o mejor dicho, checar el exponente mayor al que aparece la variable. En este caso solamente hay una x y está elevada al cuadrado. Entonces, esta x al cuadrado la vamos a tomar para dividir tanto numerador como denominador, como lo estoy expresando aquí. Mi numerador sobre x cuadrada, denominador sobre x cuadrada.
Una vez que nosotros efectuamos esta expresión o esta división, al tener un polinomio entre un monomio, quiere decir que se puede dividir término a término, y esto ya lo conocemos de precálculo. Una vez que efectuamos la división, yo obtengo todos estos términos como numerador. Y entonces vamos a tomar en cuenta los límites que ya conocemos o los que se nos están dando como fórmula, en el cual se dice que si tienes una constante dividida sobre x, esto es igual a 0. Entonces, esta expresión de aquí se hace 0, esta de acá se hace 0 y solamente me queda un 5 como numerador. En el denominador, nuevamente, una vez efectuando la división término a término, esta segunda expresión es la que se me hace 0 y por lo tanto nuestro límite sería igual a 5 tercios. Eso es lo que concluimos. Esto se hace 0, esto se hace 0 y por lo tanto nos quedan 5 tercios como límite. Para el siguiente caso, nuevamente checamos denominadores. ¿Cuál es la x a la mayor potencia que aparece? La cúbica. Entonces divido numerador entre x cúbica, denominador entre x cúbica. Efectúo la división término a término. En este caso, esta expresión se hace 0, esta expresión se hace 0, por lo tanto me queda un 0 como numerador. Y en el denominador, al hacerse este 0, nos queda un 2, cuya división 0 sobre 2 es igual a 0. Y por lo tanto su límite de esta función sería 0. En el ejemplo número 3, nuevamente checamos denominador. Variable de mayor potencia, x cuadrada. Entonces divido numerador entre x cuadrada, denominador sobre x al cuadrado. Separamos o efectuamos la división término a término, simplificamos, quedando únicamente esta expresión, que todavía sigo sin terminar de evaluar. ¿Qué pasa si yo multiplico un menos 4 por un menos infinito? Pues solamente hacemos la operación de signos. Menos por menos nos da más. Y un infinito dividido entre 2, pues es un valor sumamente grande todavía. Por lo tanto, entonces determino que su límite es igual a infinito. Y esa es la manera de poder obtener los límites al infinito, o cuando tienden a más menos infinito. Ahora bien, tenemos otros límites que también son importantes y que son conocidos como trigonométricos. Para ello, es necesario que ustedes conozcan las identidades trigonométricas, ya que son las que nos ayudarán a simplificar las expresiones y poder encontrar el límite de la función. En este caso, entonces, estas fórmulas que tenemos aquí ya no las dan, ya están escritas, no se modifican y nos pueden ayudar para que a partir de la función dada tratemos de identificar si se tiene alguna de estas expresiones, ya que si tiene alguna de estas expresiones, pues directamente podremos decir que el límite es 1, o que es un medio, o que es 0, etc. Si mi función no tiene ninguna de estas expresiones, pero puedo llegar a ella mediante una identidad trigonométrica, lo hacemos. Pero si mi límite no tiene ni la forma ni hay identidad que me ayude a llegar a ella, entonces directamente evaluamos el límite en el valor que se nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque ustedes observen que todos estos límites tienden a 0. Es decir, si a nosotros nos dijeran el límite cuando x tiende a 5 del coseno de x, pues entonces no podremos aplicar esta fórmula y tendríamos que evaluarlo directamente. Checamos entonces nuestros ejemplos. En el caso número 1, nos dice el seno de 3x entre x y queremos evaluar este límite cuando tiende a 0. Por lo cual, sé que sí puedo utilizar una de las fórmulas que a mí me están dando, que sería esta primera fórmula de aquí. Pero también observen que el argumento de la función trigonométrica tiene que ser idénticamente al denominador, cosa que no sucede aquí. Aquí tengo un 3x y como denominador solamente mi x. Por lo cual, tengo que hacer algún proceso algebraico y obtener exactamente la misma expresión.
¿Qué proceso puedo hacer? Pues multiplicar todo este límite por un 1, cuyo 1 no es otra cosa más que un 3 entre 3, que es este que se está marcando aquí. Necesito un 3 que multiplique y un 3 que divida para poder efectuar la separación. Y entonces checar ahora sí que el argumento sea exactamente al denominador. Este 3, como va a quedar para nosotros como una constante, se puede quedar fuera del límite, multiplicando al límite de esta expresión que fue 1, y entonces determinamos que su límite es igual a 3. En el caso del ejemplo número 2, para el ejemplo número 2, checamos la función, nos dice que es una de tangente. Si nosotros quisiéramos evaluar directamente el límite, resulta que en el denominador, al estar 0, se nos indetermina la expresión. Por lo tanto, tenemos que utilizar también un proceso algebraico para poder quitar esta indeterminación. ¿Qué proceso algebraico puedo hacer? Aplicar identidad trigonométrica. ¿A quién se lo puedo hacer? Solamente a la parte de tangente. Aquí entonces observamos que cambiamos la función de tangente, hacemos todo un proceso algebraico y una vez que realizamos este proceso algebraico, observen ustedes que esta expresión que originalmente tengo, yo la puedo separar en este producto y es equivalente, ya que es exactamente lo mismo, solamente que lo estoy separando. ¿Para qué lo separo? Para poder evaluar mi límite o para poder identificar que tiene exactamente esta expresión y a qué sería igual. Completamos nuevamente en el caso de ser necesario, como es la primera parte, y únicamente multiplico los valores que obtenemos. En el ejemplo número 3, si evaluamos el valor de x, denominador se hace 0, lo cual indetermina la expresión, y entonces busco un proceso algebraico que me quite esta indeterminación. ¿Cuál es el proceso en este caso? Pues una racionalización. Por lo tanto, vamos a multiplicar por el conjugado de esta expresión. Al multiplicar por el conjugado, sabemos que en el caso del numerador desaparece radical y pues ahora queda como denominador. Y ustedes pueden observar que nuevamente aquí hago una separación. En el caso del producto, ¿por qué hago una separación? Pues para ver si puedo encontrar una de las expresiones que se encuentran acá, la cual observamos que se parece a este inciso C, que es igual a 0, y aunque esta sí nos esté dando un resultado, pues a la hora de efectuar el producto su límite seguirá siendo 0. En el ejemplo número 4, observen ustedes que en el ejemplo número 4, el valor que necesito evaluar es un pi cuartos, pero si ustedes checan los valores de las tablas que ya les había mencionado, donde vienen los grados y radianes, esta función se nos indetermina, por lo cual no puedo resolverlo de manera directa y tengo que utilizar identidades trigonométricas. Al efectuar esas identidades, la única que se puede cambiar es la de tangente por un seno de x entre coseno. Desarrollo todo mi proceso algebraico y una vez desarrollado el proceso algebraico solamente sustituyo el valor al que tiende mi x para determinar entonces que su límite sería igual a un raíz cuadrada de 2 sobre 2. En el ejemplo número 5, no hay ninguna forma de los límites de acá, que son conocidos, entonces evalúo directamente el límite y determinamos que es igual a 1. Para el ejemplo número 6, observen ustedes que aquí tienen una misma característica, tanto numerador y denominador, que es que están elevados al cuadrado. Quiere decir que esta expresión se puede escribir como esta que tengo acá. Y esta expresión me dice que es igual a 1 y 1 elevado al cuadrado, pues sigue siendo 1. Y ese es el resultado de su límite. Finalmente, para trabajar la continuidad y discontinuidad de funciones,
nos dice que se deben de cumplir estas tres, o estas dos, mejor dicho. Si se cumplen y son iguales, entonces se dice que la función sí es continua en el punto que se esté dando para la función. Explico con el ejemplo. Yo tengo una función polinomial x cuadrada más 1 y me pide determinar si es continua en el punto 5. Entonces, primero voy a evaluar la función en el punto 5. Después voy a calcular el límite en este 5. Y pues podemos observar que en realidad es estar haciendo la sustitución o la misma sustitución, solamente que en una digo que la evalúo y en otra determino su límite. Veo que es igual y por lo tanto determino que efectivamente la función es continua en el punto 5. Para el ejemplo número 2, nuevamente tengo mi función, tengo el punto en el que deseo saber si es continua. A la hora de sustituir, observamos que no es posible dividir sobre 0, por lo cual digo que esa operación no está definida. Y si quiero calcular el límite, sabemos que no existe, por lo tanto, esta función no es continua en el valor de 1 para nuestro x. Ahora bien, existen discontinuidades que se conocen como evitables e inevitables. Evitable porque yo puedo hacer un proceso algebraico en el cual yo pueda quitar esa discontinuidad y encontrar el valor del límite, que ya lo hemos hecho en algunos casos. Pero hay otros que definitivamente no puedo hacer ningún proceso algebraico y entonces es cuando determinamos que el límite presenta una discontinuidad inevitable. Tenemos estos dos ejemplos, uno para cada caso. En el primer caso, si ustedes observan al evaluar y al obtener el límite, pues se nos indetermina la función. Pero podemos observar que podemos factorizar esta función o nuestro numerador. Podemos cancelar términos, quedando solamente un x más 4 y al evaluar, entonces ya determinó que es 8. El mismo proceso para el límite y por lo tanto logramos quitar esa indeterminación. Y entonces se concluye que el límite, o mejor dicho, se dice que la función f de x igual a x cuadrada menos 16 sobre x menos 4 presenta una discontinuidad evitable. Mientras que para este ejemplo que tenemos aquí, que era ya el anterior que se había trabajado, no hay nada que podamos factorizar, no se puede racionalizar, no se puede simplificar absolutamente nada. Por lo tanto, es imposible que quitemos la discontinuidad. Y por eso se conoce como discontinuidad inevitable. Este apartado que tenemos aquí nada más es para que ustedes tomen en cuenta cómo poder determinar si una función es continua o no, o qué condiciones debo de tomar para poder hacerlo más fácil. En pocas palabras, cuando nosotros tenemos una función que sea polinomial, nunca va a presentar un punto de discontinuidad. ¿Por qué? Pues porque ya lo habíamos determinado que una función, ya sea constante, lineal, cuadrática, cúbica, cuarta, quinta, siempre sus dominios son todos los reales. Por lo tanto, no hay un punto donde esta función se corte, a menos de que tuviera una condición en la que nos dijera que esta función debe de ser menor o igual a 7, por ejemplo, y entonces si quisiéramos evaluar un punto 10, un punto 11, pues entonces ahí ya no cumpliría con la continuidad, ya que esos puntos no nos los está considerando para la función. En el caso de los otros dos ejemplos, si ustedes observan, son funciones racionales en las cuales basta con checar únicamente el denominador y determinar qué valores hacen cero este denominador, ya que estos valores son los que van a presentar el punto de discontinuidad en nuestra función. Son aquellos valores que la función nunca va a poder tomar.